¿En dónde estamos parados y hacia dónde vamos? Es decir, ya más o menos tenemos el contexto. No hemos hablado del PRD, no hemos hablado del PAN. ¿Existe todavía? No, pues sí existe. Ahora es un partido que es socialdemócrata, ¿no? Ya dijo Jesús Zambrano. ¿El PRD? El PRD va a ser socialdemócrata. El PRD es un membrete y Zambrano cobra por el membrete, pero no... Los chuchos. Sí, es un negocio de los chuchos. Sí, pero en la realidad no existe el PRD. No tiene presencia política. El PRD utiliza algunas bases, por ejemplo, en el asunto que se dio fuera de la asamblea o del Congreso local, la semana pasada o antepasada. Él llegue a la señora Limón un golpe aquí. Ajá. El PRD puso a los porros, o sea, mandó a sus bases a hacer el borlote. Para eso usan al PRD, y a Zambrano, pues yo creo que lo mandan por los refrescos, porque no sirve para otra cosa. Jesús, con todo respeto, no lo dije yo, lo dijo el magistrado. Te mando un saludo y estás invitado a la réplica. Después de haber sido la cabeza de la izquierda. Es un papel muy triste el que de venir de la guerrilla. Y él venía de la guerrilla. De la oposición, sí, del enfrentamiento, de la clandestinidad, de haber estado en prisión. Y de repente uno dice, ¿y luego? Eso es lo más grave de Jesús, que realmente expuso su vida. Y ni así entendió. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿No? Ahora, yo creo que... el presidente quiere rescatar ese estado benefactor que conocemos o que conocimos con otras características, porque ya no son los tiempos de los 40, 50, ¿no? Pero sí quiere rescatar ese nacionalismo, sí quiere rescatar... el discurso del PRI siempre estuvo pegado abajo. Siempre hizo... A los principios de la revolución, a las demandas revolucionarias, educación, salud, empleo, ingreso, asistencia al campesino. Sí, a mí me tocaron los desayunos escolares. Exacto. Que fue una gran aportación de la revolución, el seguro social, ¿no? Los textos gratuitos. La nacionalización del mismo petróleo, o sea, era un concepto revolucionario. La industria eléctrica. Entonces, estamos volviendo un poco a eso. Y el mejor ejemplo que pudiera abonar esta idea es el análisis del presupuesto que se ha propuesto para el año que viene. La mayor aportación, el mayor incremento es para el esquema de solidaridad a los mayores de edad. Sí. A nosotros. A nosotros. El presidente decide de una manera, para mi gusto, muy brillante, poder seguir atendiendo y duplicarles el ingreso de tal manera que puedan tener un ingreso de 6,000 pesos para sobrevivir decorosamente, ¿no? Pero esto, la derecha y los corifeos han hecho un escándalo, ¿no? Porque el presidente sigue manteniendo sus proyectos, ¿no? Porque no les dan, ¿no? Porque no participan y porque solo critican lo que reciben de información de otras fuentes, ¿no? A ver, me parece que yo no puedo decir que haga una conclusión, pero por lo que han expresado ambos, en este juego político, porque es un juego social, es un juego político finalmente, hay un jugador y que los otros no entienden por dónde va el juego. Como decía el maestro Matos, hay un actor, y ese actor principal es el que pone las cartas del juego. Él ganó y él tiene derecho a decidir y a diseñar la política de este país. Hablamos de él, de uno. El presidente decidió en algún momento de su análisis que era la única manera de poder enfrentar, por un lado, al neoliberalismo y por otro lado, a los enemigos del Estado y a los enemigos del país, que son los que se han exhibido. Entonces, el presidente, de golpe y porrazo, elimina a la prensa y se vuelve el principal interlocutor con la sociedad, por un lado. Y por otro lado, incrementa la aportación para disminuir la desigualdad social,
lo cual es un avance extraordinario, que no se dio ni con el PAN ni con el PRI en los últimos tiempos. Estamos hablando de 18 años, ¿no? No se dio. Pero hay quienes dicen que ahora somos más pobres. Pues sí, porque la población ha ido creciendo y la derecha y los empresarios no hacen nada, al contrario, siguen con sus actitudes depredadoras, no abonan, no generan empleo, escamotean impuestos, no le pagan al seguro social, tenían el outsourcing, entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera estás ayudando? No todo lo puede hacer el Estado, pero en este momento el Estado está haciendo lo que debe de hacer, y desde mi punto de vista la posición del presidente es correcta. Muy bien. ¿Y qué sigue en esa parte? Bueno, también hay que agregar la pandemia. Sí, esa parte, de 3 años que va a cumplir, 2 se los ha llevado con el problema. Más sin embargo, no, y si me apuras tantito en el caso de la pandemia, un sector salud deteriorado, o sea, destruido. En las ruinas, ¿no? Destruido. ¿Antes o ahora? No, antes. No. Cuando él llega encuentra destruido, no existía el sector salud, más que la infraestructura que tiene el Seguro Social y las deficiencias del ISSSTE, ¿no? Pero por lo demás, hábilmente el presidente hace un recorrido por estas áreas rurales y ve los hospitales rurales y se da cuenta de que estamos mal en el sector salud. Es decir, el presidente está en su juego y está en un juego correcto. Y lo está haciendo bien. Y lo está haciendo bien. Desde nuestro punto de vista. Bueno, el presidente, ¿y qué va a hacer el Congreso, Pedro? En la parte constitucional esa es otra de estas propuestas de este nuevo legislativo en la Cámara de Diputados, ¿a dónde se avisoran estas líneas de construcción de nuevas leyes o de reformar estas leyes? ¿Cómo le van a abonar el Congreso al presidente? Bueno, yo creo que aquí el Congreso tiene la misión, la obligación o le toca, primero, estas tres iniciativas que está planteando sobre la Guardia Nacional, sobre la cuestión energética y sobre la cuestión electoral, ¿no? Yo creo que la fundamental es la energética, porque le pega a la economía. Lo de la Guardia Nacional, bueno, es parte de la seguridad, que tenemos ahí un hueco muy fuerte. Vivimos en un país muy inseguro. Y bueno, la parte electoral que tiene que definir cómo se van a escoger a los gobernantes, ¿no? Ahorita los institutos electorales que tenemos, sobre todo la autoridad administrativa, que es el INE, y la autoridad jurisdiccional, que es el tribunal, pues obviamente no son garantes de ningún proceso electoral. ¿Por qué no son garantes? Porque se contaminaron, los partidos contaminaron a los órganos electorales, los secuestraron y los convirtieron en una caja de resonancia de sus disputas políticas. Entonces, pues los consejeros y los magistrados obedecen líneas políticas, no obedecen a su función sustantiva, ¿no? Que es organizar. Ser árbitro. Exacto, árbitro es muy legal, sencillo, es muy sencillo. Es organizar la elección, contar los votos y dar un resultado. Y se acabó. Ya, no tienes que hacer otra cosa. Ni discursos, ni rollo, ni paradigmas. Sí. Entonces, esos los consejeros y los magistrados electorales, pues decidir sobre los hechos que les dan. Y ya. No tienen que hacer otra cosa. Pero sin embargo, sí, ahí están los problemas de corrupción política a los que se está enfrentando el presidente. Y el presidente declara que hay que hacer una purificación y una modificación de la función de los árbitros, que ya no son árbitros, quieren ser actores. No, ya fueron actores. Bueno. y él tiene dos frentes. Primero llega y tiene que levantar el tiradero. Del sector salud. De todo. De todo. Del Estado. Del Estado. ¿Sí? Porque en todos los huecos que hay problemas. Y luego tiene que recomponer todo el Estado. O sea, son dos frentes muy pesados. Ahora,
más la prensa. Bueno, la prensa que ha jugado un papel muy importante para tratar pero o solo un sector de la prensa, ¿no? Porque también han surgido otro tipo de prensa, por ejemplo, Carmen Aristegui y otro tipo de medios más pequeños que están abonando a la verdad, a la realidad, y que están fortaleciendo la imagen del presidente sin buscárselo y sobre todo sin moche. Y eso es importante. Bueno, oye, en esta parte de que decías que se encontró el tiradero y que se arreglan, ¿no? Estos hoyos ahí en todo. Bueno, se está trabajando sobre eso. Trabajando. En 3 años no lo resuelven. No alcanza, ni en 6. No. Ni en 6. No. Entonces. ¿Qué? ¿O que sigue? ¿Sí? No, yo creo que va a continuar, como dice el magistrado, la línea del presidente de seguir poniendo orden. Pero además lo hace de una manera muy interesante, reflejándolo en la Constitución de tal manera que la decisión que se toma sea irreversible, ¿no? Cuando participan 19 congresos locales y avalan una decisión de la Cámara de Diputados, se vuelve constitucional. Y ahorita los tiene. Los tiene. Y si no aprovecha ahorita... Y va a tener más, ¿no? Sin duda. Pero volviendo a la pregunta que le hacías al magistrado, yo creo que es importante. Encontramos un Congreso rezagado, desarticulado, sin ideología y sin entender qué es lo que está haciendo el presidente. O sea, le debe el Congreso al presidente el apoyo que el Ejecutivo necesita. Y no lo tiene. No, y ahorita la Corte acaba de sacar una resolución donde le ordena al legislativo que legisle sobre la comunicación con reglas claras para que ya no se vea lo que se hacía antes en la comunicación social, ¿no? Que eran donde formalizar el moche. Exacto. Era formal. En la época de Peña Nieto se hizo. Vamos. Ley que decía. Es la ley moche. La ley moche. Bueno, con la ley moche vamos a ir a un corte rápidamente para YouTube, pero seguimos en Face. Nuevamente gracias a Lucía Zavala, a Lucía, aquí está el papelito, perdón, a Luz María Rascón, a Héctor Ortiz y a otros amigos que ya Eli me trae ahí otros papelitos que me están mandando saludos. Y les recuerdo que estamos en ejemexico.com, en el mejor lugar del norte de la ciudad, aquí en el Nopalito. Antonia Lanzagorta, una familiar, bueno, ya la familia... Que le pagues. Oye, pariente, no te mandé lana, ¿eh? No te mandé lana. Sí es lo que queda de él, pero sí es. Vamos a un corte y regresamos.